Hola, mi nombre es Jorge, somos Noche y Miedo, y el día de hoy quiero contarte varias experiencias que nos han enviado nuestros seguidores, experiencias que se desarrollan en un ambiente en donde muchos de nosotros crecimos, el campo, un lugar que se presta a experiencias muy extrañas, muy diferentes y sobre todo muy aterradoras. ¿Por qué no me cuentas tu historia en los comentarios? Hola hermano, te envío esta historia porque al ver tu publicación en tu página de TikTok sobre experiencias ocurridas en el campo, me atreví a enviarte la mía, una experiencia que hasta el día de hoy no sé cómo interpretar, pero sí sé que existen cosas más allá de nuestro entendimiento. Esto ocurrió en los cerros de Monterrey, un 3 de abril del 2017. Recuerdo perfectamente la fecha por lo traumante que es para mí. En esas fechas yo acostumbraba a salir de cacería constantemente. Normalmente lo hacía de día, ya que cazaba todo tipo de aves, y con mucha suerte alguna liebre o venado. Estas cacerías las acostumbraba a hacer solo, únicamente con la compañía de mi perro, un sabueso al que llamaba Dogo, el cual me era de bastante ayuda, ya que me guiaba a todo tipo de presas. Esa tarde la cacería no había sido buena. Yo estaba bastante desanimado, pero de un momento a otro, mi perro empezó a ladrar bastante alterado. Yo lo incité a que fuera a buscar aquello que él había olfateado, ya que no quería irme a mi casa sin nada, a pesar de que ya eran aproximadamente las 7 de la tarde, y que para mí era la hora de volver, ya que mi casa no quedaba exactamente cerca. Dogo salió corriendo sobre un sendero, el cual yo no conocía. Intenté seguirle el paso, pero la mochila que llevaba y el rifle no me dejaban ir más rápido. Él se adelantó muchísimo, y aproximadamente 70 a 80 metros lo encontré. Dogo estaba completamente rígido, parecía estar muy atento a algo o muy asustado. La posición que tenía era de alerta, alerta o miedo, ya que por más que le hablaba, él no dejaba de mirar a un punto en el monte. Le pedí a mi perro que nos fuéramos, pero él no se movió ni un centímetro. Fue entonces que intenté buscar aquel punto a donde él miraba. Noté a unos cuantos metros que había un tipo de refugio, algo parecido a una cueva. Los matorrales escondían lo que había detrás. Me quedé en silencio, y fue entonces cuando logré escuchar perfectamente un murmullo, el sonido de una conversación entre dos personas que hablaban, y en lo que parecía algún tipo de dialecto o lenguaje que yo no conocía, pero que perfectamente se interpretaba como la conversación entre dos personas. No pude evitar sentir un escalofrío, y a pesar de que en mi interior sabía que estaba en riesgo, decidí caminar hacia aquella pequeña cueva, con mucha precaución y silencio. Destapé aquellos matorrales que parecían tapar la entrada, y lo único que pude ver adentro fue dos lechuzas, una parada enfrente de la otra, que en el instante en el que yo las vi, dejaron de emitir sonido alguno. Sé que fueron 10 segundos aproximadamente los que yo me quedé viéndolas, y en los cuales ellas también me vieron a mí con una mirada fría, con una mirada que me hacía saber que no debía estar ahí. Me paralicé completamente, hasta que el instinto de supervivencia y el miedo me hicieron correr con mucho terror, al darme cuenta que aquella conversación no era el de dos personas. Olvidé completamente el hecho de que llevaba un arma, pero aún pensándolo ahora, no hubiera tenido el valor de hacer algo más que huir. Y creo que muchos no van a entender la sensación que algo así te provoca. Salí corriendo de ahí,
pero mi perro seguía sin moverse. Ahora entendía por qué su estado tan extraño. Tuve que tomar una rama y darle un ligero golpe para que él reaccionara, ya que por más que lo movía, él no dejaba de ver aquel sitio. Solo así reaccionó y me siguió mientras yo corría hasta llegar a donde habíamos dejado el vehículo. Yo al día de hoy no comprendo qué fue lo que pasó. Mis familiares y amigos dicen que aquello pudo haber sido el encuentro con demonios. Otros mencionan el hecho de que fueron brujas, pero personalmente siento que lo que viví tiene que ver con algo más allá del entendimiento humano, algo por lo cual no estamos preparados de ver. Quisiera también decirte que tristemente Dogo murió una semana después. Y aunque lo llevé al veterinario, nunca supe realmente la causa de su muerte, ya que no presentó más síntomas que el hecho de no comer ni beber, nada. Después de nuestro regreso, de aquella aterradora experiencia que vivimos. Hola, mi nombre es Francis y quiero contar mi historia, por el simple hecho de que es una historia que nadie me cree, ya que yo era muy pequeña, pero tengo claro lo real que este suceso fue y lo mucho que me marcó, ya que hasta el día de hoy tengo cierto miedo, que ya entenderás. No quisiera dar más explicación del lugar donde esta historia ocurrió, ya que sinceramente me da pena el que alguien pueda reconocer lo que les voy a contar. Así que te pido que a mi hermana la puedas nombrar como Brenda. Bueno, te cuento que en ese momento de mi vida yo tenía tan solo 6 años y mi hermana aproximadamente 8. El lugar donde nosotros vivíamos era un lugar muy bonito, lleno de vegetación, y aunque las casas eran pocas y prácticamente no teníamos vecinos, pasamos una increíble niñez en ese lugar. Mi madre solía trabajar a las afueras del pueblo, por lo que gran parte del día nosotras nos quedábamos solas. Y aunque la niñez en ese estado, sin la presencia de un padre, es complicada, nosotros nos las arreglábamos para ser felices, teniendo a nuestra disposición mucho espacio para explorar. Aunque teníamos prohibido salir lejos, cuando mamá no estaba. Aquella tarde mamá había salido a hacer varios mandados, pero nunca nos dijo que iba a tardar tanto. Ahora que lo pienso, fue nuestro miedo de quedarnos solas el que nos orilló a salir a buscarla, ya atardeciendo. Y aunque el riesgo de que alguien nos hiciera algo era grande, no era más grande que el hecho de que algún animal, o alguna planta, o algún accidente en el camino nos ocurriera. Mi hermana Brenda era mucho más miedosa que yo. Para ese momento ella ya estaba llorando, porque mi madre no regresaba. Y yo, de la forma en la que un niño podía consolarle, hacía lo posible para que dejara de llorar. Hoy, por eso que salimos, solo con una lámpara, aunque todavía había suficiente luz del sol. Mi idea era mínimo ir a la casa de nuestros vecinos, más cercanos, los cuales quedaban aproximadamente unos 20 minutos caminando. Recuerdo perfectamente cómo bajamos la colina en donde nuestra humilde casa se encontraba, y bajamos el empinado sendero rodeado de vegetación. Nos llevaba al pie de la carretera. De ahí tendríamos que caminar otros 10 minutos para llegar a la siguiente entrada, en donde había una señora de avanzada edad. Era amiga de mi mamá. Creímos que tal vez ella podría comunicarse con nuestra madre. Fue por eso que decidimos ir con ella. Creo que no llevábamos mucho tiempo bajando el sendero, rodeado de vegetación, cuando escuchamos un ligero gruñido, como si de un perro se tratara. Creímos que tal vez era Rocky, el único perro que nuestra vecina tenía,
y que solía ser bastante callejero. Yo avancé, pero mi hermana me dijo que fuéramos a ver qué pasaba. ¿Qué tal y a Rocky le había pasado algo? Así que decidimos dejar el sendero y adentrarnos entre los matorrales y la vegetación. Pero yo realmente no estaba segura si ir a curiosear, ya que el perro no era comúnmente amigable con nosotras. Aún así seguía a Brenda, hasta que ella se detuvo. No sé cómo describir lo siguiente que ocurrió. Era un perro lo que estaba ahí. Nos daba la espalda, y este animal estaba comiéndose algo, que solo al estar muy cerca percibimos como un animal muerto. Ya llevaba días así, pero claramente no era Rocky, ya que Rocky era un perro bastante pequeño y de color blanco. Y este animal era color blanco sí, pero de un tamaño mucho mayor, un poco mayor a los perros que normalmente hay en la zona. Mi hermana, aún sabiendo que no era Rocky, lo chisteó para llamarlo, y creo que hasta el día de hoy nos arrepentimos de hacerlo. El perro volteó, pero no era un perro normal. Quiero decir que ni siquiera sé si era un perro, ya que si tenía todo el cuerpo de uno, pero la cabeza de aquella criatura la cual volteó a vernos cuando lo llamamos era la de una persona, la de un hombre que parecía saber perfectamente que estábamos ahí, esperando a llamarlo solo para dibujar una extraña y bizarra sonrisa en ese rostro humano, y resultaba la cosa más aterradora que yo nunca más había visto. El perro regresó la mirada, solo para seguir comiendo. Nosotras no hicimos más que salir asustadas corriendo, ya no a casa, sino a casa de la vecina. No sé ni cómo llegamos ahí, solo recuerdo el hecho de que en casa de aquella mujer nosotros ni siquiera quisimos salir cuando nuestra madre llegó. Ella no parecía entender el miedo que nosotras sentíamos, pero sí recuerdo perfectamente que antes de que nuestra madre pasara por nosotros, la vecina nos pidió que nos calmáramos, y nos dijo ella que nos creía y que sabía perfectamente que esa criatura existía y que había sido esa cosa la que se había llevado a su perro. Y eso era algo que a nosotros no sabíamos, pero que de cierta forma sé que así fue. Las lágrimas de la mujer nos hicieron quedarnos un poco más tranquilas, por el simple hecho de ver cómo alguien no solo tenía miedo de aquella cosa, sino el coraje y tristeza de llevarse a aquel amigo con el que aquella señora compartía el tiempo, ya que ese perro era el único con el que ella vivía. Y esto era para mí suficiente para comprobar que aquel aterrador ser con rostro humano era real, y no solo para mí ni para mi hermana, sino también para aquella mujer que fue la única que hasta el día de hoy nos ha creído. Ella actualmente ya falleció, y nosotras llevamos mucho tiempo fuera de aquel pueblo, y al menos yo llevo mucho tiempo lejos de pensar en tener alguna mascota. Espero les haya gustado mi historia. Hola, mi nombre es Uriel. Quisiera contarte una experiencia que, aunque no es mía, me la platicó mi abuela. Historia que me contó más de una vez. Creo que es una de las historias por las cuales yo más la recuerdo. Mi abuela se llama Justina, y a pesar de que actualmente ya no tengo tanta relación con ella, ni soy tan cercano por la distancia en la que nos encontramos, y por el hecho de que el lugar donde ella vive sigue siendo igual de remoto que cuando ella era joven, yo la aprecio y la recuerdo con mucho cariño. Esta historia ocurrió en Oaxaca, en la región de la costa, en una ranchería de Pochutla llamada Toltepec. Quienes conocen esa zona saben que la vegetación es selvática,
en donde la civilización aún no se ha apoderado completamente, y en donde específicamente la historia sucedió, no hay tanta accesibilidad como en otros lugares. Pero creo que es ese mismo hecho el que hace que el lugar siga manteniéndose igual de bello. Mi abuela tenía solo 12 años cuando, por motivos de la vida, solía quedarse sola a cargo de su hermano menor. Cada vez que su padre salía a la capital de Oaxaca a hacer mandados o algún trabajo, esos viajes tardaban días o incluso podían ir más allá de una semana, y no había más vigilancia que la de uno de los mozos que trabajaba en aquel rancho, en las fincas de café, que por aquella época eran uno de los pocos empleos que había en la zona. Por aquellos tiempos era normal el que dos menores de edad se quedaran sin la supervisión de adultos. A pesar de su corta edad, ambos eran capaces de hacer sus quehaceres y mantenerse seguros en aquella pequeña casa en lo alto de la montaña, rodeada de vegetación y con la carencia de luz solo alumbrado por candiles. En su rutina del día tenían que ir por agua a un pozo que se encontraba a unos 10 minutos de su hogar, el cual, para llegar a él, tenían que bajar por un sendero que los llevaba al arroyo, junto al cual había un pozo. Mi abuela era una persona independiente y valiente para su edad. Haciéndose cargo de su hermano, le pidió que lo acompañara a traer agua, ya que era noche para hacer varios viajes, y que con 2 cubetas bastaría para no arriesgarse de más y meterse ya a la casa a descansar. Ambos empezaron a llenar sus baldes, pero escucharon silbidos a la distancia. Mi abuela Justina, sin saber qué era, pero con el presentimiento de que algo malo se acercaba más a aquel pozo, tomó los baldes y le pidió a su hermano que la siguiera rápido para entrar a la casa. Fue una experiencia desesperante para ella y el hecho de sentir que alguien lo seguía muy de cerca. Mi abuela Justina metió a su hermano menor a la casa y cerró la puerta detrás suyo. Los silbidos cada vez estaban más cerca, hasta que aquellos silbidos se posaron justo fuera de la puerta. «Ábrenos, Juan, vamos a jugar», decían aquellas voces que parecían provenir de niños un poco menores que su hermano, que con lo que parecían sus pequeñas manos golpeaban la puerta. Ella prendió una vela y después un candil para alumbrarse dentro de la casa, y le pidió a su hermano que no hiciera caso a aquellas voces, que aquello no eran niños, pero no se atrevió a decirle lo que ella pensaba que eran. De pronto, su hermano le dijo: «Mira, Justina, quiere jugar conmigo». Y Justina miró cómo en uno de los pequeños agujeros de la pared se introducía lo que parecía un pequeño palito de madera, como si de un pequeño niño se tratara jugando fuera de la pared de la casa. Juan lo introdujo de nuevo y aquella cosa que se encontraba fuera lo volvió a introducir, mientras una pequeña risa se oía. Comprendí que aquello no nos dejaría de molestar esa noche, y que no debimos haber salido tan tarde por agua. Lo único que pude hacer fue tomar unas latas y unas cucharas para pedirle a mi hermano que se pusiera en el medio de la habitación y decirle que no hiciera caso a aquellas pequeñas voces, y pedirle que jugara a hacer música para evitar el ruido de aquellas criaturas que en las zonas son normales y que no dejan de pronunciar el nombre de Juan. Ven a jugar con nosotros. Estoy completamente segura que aquellos pequeños niños jugando en la noche eran duendes, algo muy común en esa zona y que al día de hoy puede que se mencionen algunos encuentros, pero que para mi suerte ya no tengo que vivir, ya que es una experiencia que me traumó demasiado y que hasta el día de hoy sigo sin salir sola
Pues llegamos al final de este video. Las historias que escuchamos fueron muy interesantes. No cabe duda que experiencias en el campo son algunas de las más favoritas de ustedes. ¿Pero tú te atreverías a contar la tuya? Esperemos que la próxima semana podamos escuchar más relatos. Envíamelos al correo y sígueme en TikTok. Esto es Noche y Miedo.